Vamos a presentar a nuestro invitado en esta mañana. Está con nosotros el economista Luis Palomino Buleje, un amigo conocido, autor del libro Mercadeo en Red, definitivamente para conversar sobre el mismo tema. Bienvenido Luis al programa, buen día. Buen día, darte la gracia por darme la oportunidad de estar con tu audiencia en este día, en esta mañana, para conversar sobre un tema que es bastante actual y que es una de las nuevas tendencias, digamos, en el campo de los negocios, que es el network marketing o mercadeo en red, ¿no? También conocido como multinivel. Definitivamente este es un negocio que cada vez va tomando fuerza. Cuando tú empezaste, yo leía un poco la historia en tu libro y lo he leído para que tú me lo dedicaste hace algún tiempo y verás que lo he resaltado prácticamente casi todo el libro y he hecho algunas anotaciones porque encontré, por ejemplo, cuando tú decías el mercadeo en red es un poderoso mecanismo de libertad financiera, porque la persona que se involucra en esta actividad es en base a persistencia y otras actitudes que obviamente se describe más adelante. Y en ese momento pocos le dábamos importancia, me incluyo, a esta línea del mercadeo en red. Tú has estado allí y sigues, digamos, hoy con más fuerza que antes. Así es, Rómulo. Efectivamente, el mercadeo en red es una actividad reciente, digamos en términos históricos en el mundo y más aún en nuestro país, y es una actividad no muy conocida y menos aún muchas veces comprendida, ¿no? Y eso fue lo que motivó a publicar precisamente este libro, en aras de dar una mayor información sobre este tema. Ahora, partiste por algunos pensamientos interesantes como el de George David, cuando señala, dice, la riqueza se genera cuando a partir de pequeños esfuerzos se producen grandes resultados. La pobreza aparece cuando a partir de grandes esfuerzos se producen resultados insignificantes. ¿Qué tal definición la tuya que pones entre el inicio en realidad para llamar un poco a ingresar, a caminar al interior de este libro? Así es, Rómulo. Fíjate, yo creo que este tema cobra más relevancia en estos días, en estos años, porque nosotros, o el mundo en general, está marchando de un tipo de sociedad, que era la sociedad industrial, hacia otro tipo de sociedad, que es la sociedad de la información y el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en la sociedad industrial, básicamente, en nuestro país, ¿no? Básicamente se considera el empleo como uno de los factores para generar ingresos. Hasta hace poco era casi el único factor, el único elemento, la única fuente de ingresos. Y mucha gente que no accedía al ingreso, que no accedía al empleo, se dedicaba a actividades que están ligadas más a sobrevivencia y por lo tanto el trabajo era arduo, ¿verdad? Y sin embargo los resultados eran pobres. Sin embargo, las personas que se involucran en actividades, digamos, de punta, ¿no? Logran hacer grandes riquezas con menos esfuerzo. Eso lo podemos advertir en cada... Yo quisiera precisamente hacer alusión a una noticia que acaba de dar, ¿no? En relación a los 8 multimillonarios, ¿no? De Forbes, ¿no? Que en nuestro país ellos consideran multimillonario a quien tiene en su patrimonio más de 30 millones. Lo curioso, lo que yo advertía, ¿no? Precisamente en esta noticia, era de que el primer lugar no está ocupado por un minero, no está ocupado por un banquero, sino está ocupado por Eduardo Belmont, ¿no? Que precisamente es el número uno, ¿sí? Es el número uno, ¿no? Y que precisamente su actividad está ligada con venta directa, que está ligado con una distribución de producción en base a afiliados, en base a que no es propiamente multinivel, pero que tiene un parecido bastante singular y que es una actividad no convencional. Que tiene un sistema de negocio en red, ¿no? Porque ellos, si bien es cierto, entregan un producto, pero entrenan, digamos, a sus coordinadores, quienes a su vez convencen a otros y los entrenan. Es decir, es todo un sistema en red. Así es, efectivamente, aquí la educación es un factor importante, ¿no? Yo quisiera mencionar, creo que es pertinente para que la audiencia pueda entender cuál es la diferencia entre el mercadeo en red y la actividad convencional, digamos, el negocio tradicional.
Fíjate, podemos explicarlo en dos formas. Una utilizando terminología propiamente económica, aunque bastante simple, y otra a través de un ejemplo, que es precisamente el que utilizo en el libro. En términos económicos, ¿no? Todos sabemos, y esto también lo conocemos a través de un curso de economía, incluso en secundaria, que el proceso productivo tiene tres fases fundamentales, que es la producción, la distribución y el consumo. Entonces, una compañía tradicional, una cerveza, un atún, una gaseosa o cualquier producto que encontremos en el supermercado, desarrolla las dos fases, la producción y la distribución. Y para llegar al consumo desarrolla una red de distribución, pero de nada sirve que ese producto esté en un supermercado o una bodega si es que nadie lo conoce. Por lo tanto, tiene que hacer ingentes gastos en marketing, en publicidad y en la red de distribución, ¿no? Entonces, la diferencia con el mercadeo en red es que las empresas que hacen esta actividad no se encargan de la producción y la distribución ni el marketing, sino solamente la producción. Y la distribución y el marketing lo dejan a distribuidores independientes que pueden hacer su negocio a partir de este producto. Por lo tanto, participan de la riqueza generada. Ahora, esta riqueza generada a la cual obviamente haces mención a partir de la teoría de Roberto Kiyosaki sobre el cuadrante del dinero, que a mí me parece sumamente interesante, mirar cómo mucha gente sigue lamentando, no hay trabajo, la edad ya no me permite, no tengo seguro, no tengo seguridad si continuaré, no continuaré. Eso es interesante que como mencionas aquí en tu libro, que refrescaras a nuestros oyentes. ¿Por qué quedarnos en ese lamento? ¿Por qué quedarnos en ese conformismo? ¿Por qué no dar, digamos, un cambio en la actitud? Así es. Es importante, Rómulo, porque hay otro capítulo en el libro que precisamente se llama Después de la muerte, el empleo que sigue. Es un título bastante sugerente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hay problema de empleo actual, no solamente hay problemas con el empleo en la actualidad, sino que todo parece indicar que en el futuro se va a agravar ese problema por los avances tecnológicos, precisamente, ¿no? Actualmente hay países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, fundamentalmente Alemania y Japón, donde hay fábricas totalmente robotizadas. Empresas que tienen 2.000 accionistas que han puesto capital para montar la empresa, pero que tienen solamente 2 trabajadores, que son los que van y ponen en funcionamiento todo este sistema robotizado. Entonces, si nosotros vemos que la tendencia tecnológica es cada vez más a reemplazar mano de obra por la robotización, entre otras cosas, vemos que el empleo no tiene mucho futuro, ¿no es cierto? Y va a crearse un problema. Además, cuando presenté esta ponencia di esta conferencia en el Colegio de Economistas, se suscitó una polémica, porque lo que yo estaba indicando no es que el trabajo tienda a desaparecer, sino el empleo. Y el trabajo ha existido siempre. Es correcto. Más, somos producto del trabajo. Correcto. Pero el empleo es un invento de la sociedad industrial. No ha existido siempre y por lo tanto puede llegar a desaparecer, ¿no? Ahora, ahí hay un tema que has mencionado. Por un lado, hay gente que está preocupado y que se va a preocupar, porque de hecho es chocar con algunos intereses, ¿cierto? Por ejemplo, el negocio en red virtual, donde hoy día hay negocios multinivel que no lo ves, no lo conoces al líder, pero que estás involucrado en un sistema de negocios. Desde una cabina de internet estás haciendo transacciones. Hay negocios tecnológicos, hay la tienda virtual, ya existe la billetera virtual, ya existe la moneda virtual. Entonces, ¿qué se nos viene? Así es, Rómulo. Mira, bueno, en realidad quisiera también, para no dejar a la audiencia, digamos, sin una respuesta adecuada, referirme un poco a lo que nos referíamos anteriormente, al cuadrante del dinero, ¿no? Que hacemos mención. Bueno, imaginemos por un momento, ¿no? Tracemos una línea imaginaria, una línea vertical y una línea horizontal, ¿no? Entonces se van a formar 4 cuadrantes, ¿no? En el lado izquierdo van a haber 2 y en el lado derecho van a haber 2. En el primer cuadrante es el cuadrante del empleo. O sea, para que una persona pueda saber cuál de esos cuadrantes está, tiene que hacerse la pregunta: ¿de dónde provienen mis ingresos? Si mis ingresos provienen de un sueldo o un salario, ya sea del sector público o privado, entonces es un empleado, ¿no? Es un empleado. Ahora bien, el empleado
obtiene una aparente seguridad, ¿verdad? Digo aparente porque estamos viendo los riesgos que hay, etcétera, etcétera. Pero sin embargo tiene la seguridad de que al final del mes va a tener un sueldo, ¿no? Que muchos también lo justifican, que en muchos casos son sueldos cebolla, ¿no? De acuerdo. O sea, lo recibes y te pones a llorar. Sí. ¿No? El cuadrante inferior es el cuadrante del autoempleado. Es decir, son personas que no deciden trabajar para una empresa, sino que deciden trabajar para sí. Entonces son los independientes. El médico que dice no trabajo para el seguro ni para un hospital, sino pongo mi consultorio, el economista que pone asesorías, el abogado que pone despacho, pero también está el carpintero que decide trabajar por su cuenta. Correcto. Estamos entonces en el cuadrante izquierdo. En el cuadrante derecho, en la parte superior, están los negocios, los grandes negocios, ¿no? Que precisamente dan a millonarios y multimillonarios, como hemos visto, y también está ahí el mercadeo en red. ¿Por qué? Porque mientras el empleado busca un sistema donde insertarse para que le paguen un sueldo y cumplir ciertas labores, mientras que el autoempleado es el sistema. En cambio, lo que están en ese cuadrante, y ahí incluye a los networkers, o sea, lo que hace mercadeo en red, tratan de construir un sistema. Tratan de construir un sistema que le genere ingresos, ¿no? Y finalmente, debajo está el cuadrante del inversionista, que es gente que hace que el dinero trabaje como ellos, y digamos, el principal ícono es pues Warren Buffett, ¿no? Entonces, bueno, ese sería respondiendo el tema del cuadrante del dinero. Ahora, hablando... perfecto, ya tenemos, digamos, la definición del cuadrante. Ahora vamos a entrar de lleno al tema de los negocios multinivel utilizando las tecnologías, las redes. Pero vamos primero a escuchar, estamos en línea en este momento con Jesús Meléndez, para hablar justamente, que nos comente sobre, él es muy conocedor del sistema multinivel o negocios en red, como se conoce. Jesús Meléndez, muy buen día. Aló, muy buenos días, estimado Rómulo, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Qué gusto de escucharte. Bien, gracias. Qué gusto de escucharte. Tú tienes obviamente conocedores de tu experiencia en este negocio de los sistemas multinivel o negocios en red. Es importante que nos cuentes cómo ves tú el panorama de este modelo de negocios en el Perú. Aló, muy buenos días, estimado Rómulo, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Qué gusto de escucharte. Bien, gracias. Qué gusto de escucharte. Tú tienes obviamente conocedores de tu experiencia en este negocio de los sistemas multinivel o negocios en red. Es importante que nos cuentes cómo ves tú el panorama de este modelo de negocios en el Perú. Correcto, mi estimado Rómulo. Mira, primeramente debemos dar a conocer, bueno, quien te habla ya tiene 3 años en esta experiencia del network marketing, ¿no? Estaba en una empresa anterior y hoy en día estamos avanzando con nuevas alternativas. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Marketing multinivel es una estrategia de marketing en la que los vendedores son distribuidores, no solamente por las ventas que ellos mismos generan, ¿no? Sino también por las ventas generadas por los vendedores y todo lo que arma toda una estructura organizacional, ¿no? Es conocida también como marketing en red, marketing de referidos, MLM, y hay muchas personas que no conocemos cómo funcionan este tipo de negocios, ¿no? Por eso es un poco nuevo y es necesario saber el concepto de cómo funciona el sistema multinivel. ¿Y cuáles son las barreras que se presentan para los negocios multinivel? Bien, en realidad hay varias barreras. Por ejemplo, una es que el tema legal, tributario, también sería una de las barreras que no te permitirían avanzar en función, por ejemplo, a la legislación de cada país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo aquí en Colombia. En Colombia, el 27 de diciembre del año pasado, hace más de 2 meses,
Ellos tenían un proyecto de ley del año 2009 que ya lanzaron, ahora ya esta ley ya es una realidad. Ellos han reglamentado las actividades de comercio de mercadeo en red. Entonces, para nosotros también sería un gran apoyo poder tener ese apoyo del mismo gobierno o iniciar un proyecto de ley parecido como lo han hecho ellos y poder reglamentar todo, ¿no? Porque no sería justo, pues, que los regímenes que existen actualmente tributarios puedan afectar a una persona natural como que si fuera una gran empresa, ¿no? De acuerdo. Finalmente, Jesús, en tu experiencia, tus recomendaciones a los oyentes, hablando, por ejemplo, de algunos beneficios que reciben los participantes de los negocios en red. Correcto. Debemos tener en cuenta, ¿no?, que el 80% de los negocios proviene de los referidos. La gente quiere hacer negocios con quien conoce, con quien es de su agrado, en quien confía y respeta. Entonces, siempre las personas van a buscar un grupo donde esté bien organizado, bien implementado, para poderlos ayudar, para poderlos capacitar, para poderlos orientar a que puedan realizar las actividades comerciales de multinivel, ¿no?, con mayor confianza. Perfecto. Yo les recomiendo que se adhieran a un grupo que es sólido, un grupo que está bien organizado, para que puedan avanzar profesionalmente, para que puedan avanzar también con sus metas, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias, Jesús, por atender nuestra llamada, y será hasta un próximo momento que podamos continuar conversando. Ok, gracias, Rómulo. Bien. Muy amable. Bien, ha sido la experiencia justamente de una persona involucrada en el negocio de multinivel, porque una cosa es que nos los cuenten y otra cosa es estar en como se dice, en la cancha. Jesús Meléndez lo conocemos, tiene ya 3 años y está alcanzando éxitos en este sistema. Ciertamente estamos abordando el tema de negocios en red, y negocios en red solamente para resaltar algunas notas del libro justamente publicado por el economista Luis Palomino Buleje. Él, por ejemplo, pone como ejemplo, dice, hay algunas empresas, mire, Unic en algún momento tenía 100.000 consultoras, así le llamaban, ¿no? Natura 65.000, Oriflame 20.000, Herbalife 67.000, ProLife 20.000, Gano Excel, en fin, esto ha sido hasta el año 2009. Él habla, en todo caso, de miles de personas que este sistema de negocio incorpora con horarios libres y con utilidades, obviamente, de acuerdo a su desempeño. ¿Es correcto? Sí, así es. Esos datos los obtuve precisamente de un informe, ¿no?, que se hizo en el año 2009, ¿no?, de algunas estadísticas, porque no hay propiamente, es difícil conseguir estadísticas sobre el cuadrante derecho, sobre empresas de mercadeo en red, cuántos afiliados hay, porque no hay una cámara, ¿no es cierto?, de empresas de mercadeo en red, como también de los inversionistas. Entendiendo inversionista, no el que invirtió una vez, pero que ya quedó registrado como inversionista en la bolsa, pero que sin embargo nunca más. Bueno, acaba de dar nacimiento la Cámara de Negocios Multinivel, hace poquísimos días. Esperemos que eso sea un instrumento de ayuda. Yo creo que sí, yo creo que eso va a ayudar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en toda empresa multinivel, no todos necesariamente son networkers, o sea, no todos necesariamente están haciendo el negocio, porque hay que entender que las empresas de network marketing sacan un producto que tiene que ser bueno para poder subsistir, porque si no es bueno, simplemente desaparece. ¿Por qué? Porque la publicidad, el marketing se hace de boca a boca. Entra mucho la credibilidad de la persona que lo recomienda. Entonces, si el producto es malo, definitivamente va a fracasar la empresa y no va a subsistir. Entonces, los productos tienen que ser bastante buenos. Ahora, ¿sí? Jesús Meléndez, quien intervino por la línea telefónica, él hizo algunas precisiones que me parecen interesantes resaltarlo. Él ha dicho que esto es un tema de confianza, que aquí se trabaja en una red con gente que confía. O sea, si tú confías conmigo y tu amigo confía en ti y el amigo de tu amigo confía en él, entonces hacemos un crecimiento
al menor costo de inversión publicitaria. Porque este es un tema de confianza, ¿no es cierto? Así es. Por un lado. Pero por otro lado, la reflexión suya, que me parece interesante y lo comentes, es este tema de la diferencia en los tiempos. Donde antes te preocupabas en alquilar el local en la esquina porque por ahí pasa más gente, porque por ahí hay más público. Y hoy día, con este tema de la internet, lo que tiene que preocuparte es cómo te ubicas justamente en las herramientas digitales, llámese redes sociales. Así es, así es. Mira, Rómulo, en realidad lo que estamos asistiendo es, tenemos la suerte de ser una generación que participa de este cambio de una sociedad, de una era, la era industrial, a otra era. Y entonces en ese proceso de transición surgen totalmente elementos nuevos, ¿no es cierto?, que es precisamente en el campo de los negocios, por ejemplo, en el mercadeo en red. Y el tema de la ubicuidad, por ejemplo, nos permite diferenciar claramente este tipo de cambios, ¿no? Antes, como bien mencionabas, era importante, cuando ponías una empresa era importante saber dónde estaba la empresa, era importante el local, la ubicación del local. Sin embargo, el mercadeo en red, ¿no es cierto?, es un negocio hasta casi portátil. Yo he hecho negocio de mercadeo en red, por ejemplo, y estuve un tiempo en Ecuador, y en Ecuador tuve una red más importante que la peruana. Yo me vine a Perú y la red siguió creciendo en Ecuador, y la red siguió creciendo en Colombia. Y lo monitoreabas desde donde estás. Así es, porque todas las empresas de mercadeo en red tienen una oficina virtual donde tú puedes ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se va desenvolviendo tu red, las ventas que se van produciendo, del cual tú obtienes un ingreso, obtienes una comisión, y eso es lo que te permite generar lo que llamamos tranquilidad financiera, porque tú trabajas una vez y luego recibes ingresos continuamente, ¿no? Entonces el tema de la ubicuidad es bastante importante. Importante, ciertamente. Vamos a Daisy Padilla, ¿quiere hacer algunas preguntas? Quería preguntarle al doctor Palomino, que él es el especialista en el tema, ¿qué se debe tomar en cuenta antes de uno invertir, por así decir, invertir o comprar, que se llama ahora no una se habla de nube? inversión, creo, ¿no? en- ¿De qué en los se negocios habla? en ¿De red, no? invertir, de comprar? ¿Qué es lo Los que hay que tener en términos. cuenta? Exactamente. Así es. Propiamente, bueno, el tema de en término invertir se utiliza muchas veces en términos bastante amplios, ¿no? Porque cuando uno compra una casa, incluso dice, estoy invirtiendo en una casa. La inversión es un tema que debe estar referido básicamente al cuarto cuadrante, que es el tema de la inversión. Uno invierte si es que vas a generar un ingreso por esa inversión, ¿no? Si compra bienes raíces, pero no lo compra para vivir, no estás haciendo una inversión. Si lo compra para alquilarlo, entonces estás teniendo una inversión. Digamos, en los negocios En el- multinivel generalmente son membresías, ¿no? Así es. En el tema de mercadeo en red no es propiamente, no podríamos llamarlo propiamente una inversión en sentido estricto. Lo que está haciendo es participar, ingresar a un negocio, ¿no es cierto?, adquiriendo una membresía por el cual paga unos derechos y al cual tiene una serie de beneficios, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, y esto es importante, bueno, el tema es bastante largo, ¿no?, es que uno de los factores fundamentales por los cuales el network marketing se convierte en una herramienta de tranquilidad financiera o libertad financiera es porque juega con el apalancamiento. Es decir, los ingresos de uno no provienen solo de tu esfuerzo, sino de toda una red que el network que construye. Todo suma, Así depende es, de tu todo capacidad de construcción. de la red. Depende, así es, depende de una serie de factores entre los cuales está la persistencia, ¿no es cierto? Pero justamente ahí hay dos problemas en el caso peruano que se ha comentado. Uno de ellos es el tema de la legislación. Ciertamente España tiene, Colombia hace poco que publicaron su legislación de negocios multinivel, el Perú no los tiene. En el Perú tenemos problemas de entendimiento de lo que son negocios multinivel, de lo que es negocios en red, y por cierto, a ello se va a sumar el tema tributario. Así ¿Tributa un participante en negocios multinivel? ¿Cómo se califica para tributar? Entonces, ahí hay toda una discusión. Sí, sí. Bueno, actualmente sí, quienes participan en negocios de mercadeo en red tributan, por lo menos los que están en empresas bastante formales, ¿no? ¿Por qué ¿Cómo tributan? Pues tributan como un negocio en tercera categoría, ¿no? Bajo el régimen general. Entonces, tienen ingresos, tienen comisiones que se facturan inclusive, y entonces ese tema por ahí está resuelto. El problema está en que siempre la ley está detrás de los hechos. O sea, la ley legisla ya
O sea, la ley tiene un retraso con respecto a los acontecimientos. Lo mismo que el sistema educativo, ¿no? O sea, en estos momentos en las universidades te enseñan todo tipo de finanzas. Finanzas empresariales para que trabajes en una empresa, finanza pública para que trabajes en el sector público, finanza corporativa para que trabajes en una gran corporación, incluso finanzas internacionales. Pero lo que no te enseñan son finanzas personales. O sea, y este tema, el network marketing, este tema de la inversión en la bolsa, etcétera, son temas que corresponden a las finanzas personales, porque son finanzas para tu beneficio como persona y no para emplearte en una empresa o en el sector público, etcétera. El sistema educativo está retrasado con respecto a los acontecimientos. Lo señalabas, estamos viendo cómo avanza la tecnología. Estamos hablando de la noticia que diste sobre el Japón, sobre... la PC en la oreja, movido por el ojo y por el oído. O sea, imagínate, y eso va a tener aplicaciones posteriormente, y lo mismo, estamos viendo los drones, ¿no es cierto?, que se van a ser aplicados en la economía ya doméstica. Y no sería raro ver, por ejemplo, que en los restaurantes, en las pizzerías, de repente tú estás sentado en la mesa y el plato ya no te lo traiga un mozo, sino un pequeño dron que va a estar monitoreado. Pero fíjate, ahí en el tema de los negocios en red, quiero volver al tema, porque ahí hay dos cosas. Uno, que puedes negociar desde una cabina, desde tu PC, de tu cocina, de tu sala, de donde estés, y puedes estar manejando dinero electrónico, porque ya existe, puedes trasladar tus puntos, o el dinero electrónico propiamente dicho, y estar subiendo tus cifras cualquier hora del día o de la noche, porque no tienes un horario, ¿no es cierto? O sea, tienes dinero, tienes productos en la tienda virtual, tienes definitivamente la construcción de una red. Ahora, pero eso significa estar actualizados en el uso de las herramientas. Así es, porque ahí hay un error de mucha gente que ingresa a los negocios multinivel y cree que porque compra el producto o paga el derecho de membresía, simplemente tiene que esperar que le lleguen sus beneficios. No, definitivamente, claro. A lo que iba, para terminar la idea anterior, ¿no?, es que la tecnología, la empresa va a una velocidad tal, ¿no es cierto?, vamos a suponer, 200 por hora, ¿no? Porque ahora el celular que tenemos de aquí a 6 meses ya es obsoleto, ¿no es cierto? Y la tecnología avanza a ese ritmo. Pero ¿qué pasa con el sistema educativo? Avanza a un ritmo muy lento, es como un auto que va no a 200 por hora, sino 35 o 40 kilómetros por hora. Y ese sistema educativo es el que va a preparar los cuadros para esas empresas. Por eso, dentro de los multimillonarios, mencionas a los fundadores de Facebook, de Google, Bill Gates, etcétera, que no son producto del sistema educativo, sino que es al margen del sistema educativo. Entonces, a lo que voy es... Que empezaron en una cochera. Que empezaron en una cochera y dejaron la universidad. Ahora, con esto no estoy diciendo que la universidad sea... No estamos diciendo que dejen la universidad. Lo que estamos diciendo es que la universidad debe adecuarse, ¿no es cierto?, a los retos de los nuevos tiempos. Y para terminar con este tema, ¿no?, el caso de la ley. La ley todavía va a un ritmo mucho más lento. Por eso es que en estos momentos lo que ocurre es que no hay nada legislado porque y vamos a esperar porque la ley se adecue, ¿no? Pero siempre es mucho más lento. La ley va pues seguramente a 70 kilómetros por hora, ¿no? Así, doctor Palomino, Rómulo, ahí para comentar en el tema de la tecnología. Si bien es cierto, se dice que el Perú habría crecido en un 9% en la adquisición de productos tecnológicos, que ascendería a una suma de $4 millones, pero el principal problema es que la gente compra un X computadora, tablet, lo que fuera, pero no sabe usarlo. Entonces, el gran problema pasa por la educación. Ahora, el otro problema también en esto del sistema multinivel es el tema financiero. Por ejemplo, yo entro en un sistema multinivel y dentro de un mes empiezo a ganar lo que no he ganado en 5 o 10 años anteriores. ¿Qué hacen los bancos? Cartita notarial, ¿no? Ven a declarar, ven a decirnos de dónde tú has sacado el dinero. Vamos que es dinero lavado, vamos que es dinero mal habido. ¿Cómo hacer en este caso? Sí. Bueno, ahí hay 2 puntos que me gustan. Perdóname, yo quisiera ir brevemente a la plataforma de noticias y lo dejamos los 2 puntos para justamente regresar y hacer la aclaración a nuestros oyentes. Vamos a dar pase inmediato a nuestros colegas Alejandro Moya y a Diana Díaz, quienes ya están con los titulares y las últimas noticias del momento. Bien, muy buenos días. Estos son nuestros principales titulares de esta hora. Hipotecas no volverán a estafar
a estar más baratas. Actualmente tasa de interés no se revertirá en próximos 10 años, destacó el Fondo Mi Vivienda. Debate de la ley universitaria no debería pasar de marzo, estima el presidente de la Comisión de Educación, y discusión del dictamen en el Congreso se encuentra en la recta final, dice Daniel Mora. Ventas de viviendas llegarán a costar 15 millones de soles este año, señala la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. El expresidente Alejandro Toledo declaró ayer por más de 5 horas ante la 48 Fiscalía Penal de Lima como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva. Y precio del arroz no subirá a pesar de baja producción por sequía, según los productores. Modernización de refinería de Tanara va definitivamente, asegura jefe de Estado Yantumala. En el gobierno trabajamos con obras y no con discursos, subraya el jefe del gabinete. Bueno, interesante. No trabajamos por discursos. Bien técnico la respuesta, ¿verdad? Creo que tenemos inmediatamente a información. Así es, vamos con nuestros reporteros, esta vez con José Luis Bendezú, que ya tiene información a esta hora. Adelante, José Luis, te escuchamos. Buenos días. Un caso similar a la parada se presenta en el distrito de La Molina. Esto debido a que en el año 2012, por resolución municipal, se ordenó el cierre del mercado Flora Tristán por el riesgo alto que significaba su funcionamiento para la vida y la salud. Sin embargo, los comerciantes, en su afán de seguir sus actividades comerciales, interpusieron una medida cautelar para levantar la sanción municipal. Actualmente, el establecimiento está con orden de clausura definitiva. Los comerciantes presentaron también una demanda, como en el mercado de La Parada, una demanda de habeas corpus, con el fin de reiniciar sus actividades comerciales, y en los próximos días se conocerá la decisión judicial. Espera que los jueces que lleven este caso tomen en consideración los motivos que el municipio de La Molina presentó para el cierre de dicho establecimiento. El alcalde de La Molina, Juan Carlos Zúrich, exhortó a magistrados que respeten las decisiones de las alcaldías distintas, sobre todo cuando está de por medio la salud, seguridad e integridad de las personas. Informó José Luis Bendezú, La Luz de la Noticia. Vamos a dar pase inmediato a un poco a la ampliación, este tema de la ley universitaria. Creo que es importante, nuestros oyentes están a la expectativa y es importante comentar los detalles. ¿Qué es lo que dice allí el presidente de la comisión? Así es, Rómulo, el inicio de la discusión de la nueva ley universitaria en el Pleno del Congreso no debería pasar de este mes, estimó el titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora, al considerar que la iniciativa legal ha ingresado a una recta final irreversible. Retomamos las sesiones del Pleno y confiamos en que durante la quincena antes de fin de mes comenzaremos el debate, indicó. Según manifestó, el dictamen no será sujeto a modificaciones en la Comisión de Educación, sino que irá de forma directa al Pleno, instancia donde podrán plantearse algunas sugerencias o recomendaciones a tomar en cuenta. Bueno, Diana, ¿tiene alguna otra información amplia, realmente baja en retención del IGB beneficia a 1 millón de empresas? ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Justamente, pues es que considerando a los clientes de los 2.000 contribuyentes designados como agentes de la retención por la SUNAT, cerca de 1 millón de empresas se van a ver beneficiadas pues con la reducción de la tasa de retención del IGB, es decir, de 6% a solo 3%, según el informe de la Cámara de Comercio de Lima. Según este informe, en los últimos 10 años, cada punto porcentual equivale a una recaudación anual de 322 millones de nuevos soles, es decir, se liberarían recursos para el sector empresarial por cerca de 1.000 millones anuales con esta reducción vigente desde el 1 de marzo. El documento detalla que con la reducción de la tasa de retención, el margen bruto requerido para saldar el IGB también se reducirá de 42% a solo 23%. Muy bien, bueno, regresamos entonces en cualquier momento con más noticias aquí en la plataforma de noticias de Radio La Luz. Bien, continuando con el programa Pymes Perú Radio y Televisión, conversando con el economista Luis Palomino Buleje, autor del libro justamente Mercadeo en Red. En español estoy hablando porque está en inglés y también está en español el titular. Nos quedamos ahí en 2 puntos que tenías por comentar, estimado Raúl.
Así es, Rómulo. El primero era un tema que mencionaste, ¿no? Y que merece algunos minutos. Es el tema de que no basta tener una membresía para obtener ingresos, ¿verdad? Posiblemente mucha gente entra pensando en ello, pensando que se inscribe y tiene ingresos, o lo contrario, que se inscribe, afilia a algunas personas y ya con eso está garantizado que va a tener ingresos pasivos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que una empresa de mercadeo en red tiene 3 tipos, o sea, en mercadeo en red hay 3 tipos de personas. O sea, primero, los consumidores. Hay mucha gente, como le digo, los productos tienen que ser muy buenos para que la empresa se pueda sostener. Porque es como si yo fuera a un restaurante, me gusta la comida, veo que la comida es buena y la recomiendo. Si la persona va al restaurante y encuentra que la comida es mala, no solamente nunca más va, sino probablemente me increpe algo, ¿no? Entonces tiene que ser bueno. Me reclama, ¿no es cierto? Pues. Entonces, mucha gente se inscribe en estas empresas de mercadeo en red porque el producto es bueno y quiere consumirlo y a un precio, o sea, a un precio distribuidor que es menor al precio que se encuentra, que lo encuentra a precio público. Entonces, esos son los consumidores. Hay otras personas que se inscriben porque quieren ser vendedores, ¿sí? O sea, encuentran con que pueden comprarlo a un precio y venderlo a otro. De acuerdo. Estos son emprendedores en el sentido de que se dedican a la venta, pero no son networkers, o sea, no están construyendo un sistema de mercadeo en red, no están haciendo propiamente network marketing. Y el tercero son, digamos, los creadores de sistemas, los networkers, los que no solamente consumen y lo recomiendan, sino que básicamente construyen un sistema, una organización. O sea, una persona, a partir de su inscripción, puede crear una red de 200, 500, 1000, 2000 personas, y él gana un porcentaje de todo lo que esa red venda. Hace su liderazgo. Así es. Entonces, efectivamente, ese es un término bastante correcto. Una de las principales virtudes que hay que tener para entrar en este tipo de negocios es el liderazgo. Por eso que Robert Kiyosaki tiene un libro que se llama Escuela de Negocios, y resulta que la Escuela de Negocios es el network marketing. ¿Por qué? Porque hemos sido formados con la mentalidad de empleados, ¿verdad? Tanto en el hogar como en la universidad, en el sistema educativo, nos forman para ser empleados. Y de repente queremos, de la noche a la mañana, pasar a ser emprendedores. Y ocurre que hay que cambiar los valores, ¿no es cierto? Tienes que hacer cosas diferentes. Pero allí mi preocupación, cuando haces cosas diferentes y empiezas a ganar también por lo mismo que estás haciendo, ¿cómo hay que actuar con el sistema financiero? Porque realmente viene la preocupación, ¿cómo cobrar en los sistemas multiniveles ahora en nuestro país que todavía no está regulado legalmente? Bueno, actualmente existen muchas empresas que están funcionando en forma formal, ¿no? Por ejemplo, que están inscritos incluso en la Cámara de Comercio, que están inscritos en la SUNAT, etcétera, etcétera. Básicamente son las empresas que distribuyen productos físicos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto también están registrados en la SUNAT, y los que obtienen ingresos, le digo porque es un caso personal, pagamos impuestos, ¿no es cierto? Hacemos declaraciones mensuales. Pero no sucede lo mismo con los negocios multinivel virtual. Así es, ahí viene la gran diferencia. O sea, lo único constante es el cambio, ¿verdad? Y entonces, en estos momentos lo que estamos asistiendo es ahora a otro tipo de negocios en los cuales incluso el producto ya no es un producto físico, ya no es algo tangible, sino es un producto virtual, ¿no es cierto? Acorde con el tiempo que vivimos. Entonces, si muchos no comprenden un sistema de mercadeo en red que se basa en un producto físico, pues menos van a poder entender un sistema de mercadeo en red basado en un producto virtual, ¿no es cierto? Pero esa es la tendencia. Sí, no podemos retroceder. Ya decíamos, por ejemplo, cuando los bitcoins han sido incorporados en 5 bancos en el Reino Unido, definitivamente no ha sido de un día para otro, ha tomado un tiempo. Y bueno, ya ha sido incorporado en Canadá. Entiendo que en un estado de los Estados Unidos o 2 también ya han sido incorporados, pero estamos en el contexto peruano. Y entonces aquí en el país hay, según comentarios, un poco más de 1000 negocios multinivel desarrollándose. Pocos son los conocidos, no todos son conocidos, y entonces por un lado genera confianza, pero por otro lado hay otra corriente que genera desconfianza. Entonces, ¿cómo nosotros lograr construir ese puente de información, de orientación,
para que los negocios sean ciertamente sostenibles. Sí, yo creo que por eso es importante lo que mencionaste, que se va a crear, o ya está creada, una cámara de negocio multinivel, porque ellas son las que van a desarrollar, digamos, labores de educación. Aquí el tema clave es la palabra educación sobre un tema totalmente nuevo, ¿no? Déjame comentarte, Rómulo, algo que me ha venido a la mente cuando han mencionado los Bitcoin, ¿no? Que es un dinero totalmente virtual, ¿no es cierto? Y que ha tenido algún grado de reconocimiento y acaso oficial, incluso por la FED, ¿no? Por el presidente de la FED. Bueno, ¿tú te imaginas lo que pasó cuando el dinero pasó de ser algo físico como era el oro, ¿no es cierto?, a ser algo basado solamente en la confianza como es ahora, tener un billete de papel que todo el mundo acepta, pero que no tiene ningún respaldo? O sea, el pasar del oro al billete de banco que estaba respaldado al comienzo, pues pasaría por mucha confianza, porque el billete de banco podía ser falsificado, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces debe haber provocado un trauma, debe haberse generado desconfianza, debe haberse originado problemas en ese tránsito del dinero físico al dinero en papel. Exactamente lo que está pasando ahora. Estamos pasando de un tipo de dinero en papel que no tiene ningún respaldo, porque la gente eso tampoco no lo sabe, mucha gente no lo sabe, que el dinero no tiene ningún respaldo. Ni el sol peruano, ni el dólar norteamericano, ni ninguna moneda, porque no está respaldada en oro como era eso en época superada. Histórica, sí. Así es, histórico. Entonces, pasar de ese tipo de dinero billete, que por lo menos es algo que lo ves, a un dinero totalmente virtual, como por ejemplo son los Bitcoin, o otro tipo de dinero que está surgiendo, porque no es el único. Sí, hay algo de 4 o 5 monedas. Así es, entonces definitivamente origina una serie de confianza y es parte del proceso. Es un proceso. Es un proceso. Ahora, además eso le preocupa pues a ese grupito, digamos, menor, en el caso peruano, que tiene pues el manejo y el control de todos los sistemas financieros, los negocios, etcétera. Entonces, así es. Para los grandes, que los pequeños no salgan, porque lo malo es el negocio. Así es, como te digo, como se suele decir, no se puede hacer tortillas sin romper los huevos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Luis. Comenta sobre tu libro, dónde lo pueden encontrar. Es un muy buen libro que lo recomiendo, lo he leído y lo he releído y hoy día lo hemos abordado aquí con el autor. Así es, gracias, Rómulo. Es un libro que me ha traído muchas satisfacciones, pues han habido personas que han comprado el libro y no han parado hasta comunicarse conmigo y comentarlo, ¿no? Bueno, el libro en estos momentos estuvo antes en varias librerías, ahora está en las librerías universitarias, en Libún, ¿no? Lo pueden comprar ahí. Ahora, la persona que lo quieran adquirir, digamos, o si no lo logran encontrar, pueden escribirme a este correo, construyared@gmail.com, ¿no? Construyared, o llamarme al RPM 77 92 57. Asterisco, ¿no? Asterisco. Perdón, sí. Asterisco 77 92 57 y con mucho gusto pues conversaremos sobre este tema. Muchas gracias Luis Raúl. Aprender negocios multinivel entonces. Mercadeo en Red es el nombre del libro, muy bueno, como repito, recomendamos.